Hola, bienvenido a un nuevo tema de la serie de los principios de fe. Prosiguiendo el estudio acerca de los grandes asuntos de la salvación, hoy vamos a hablar sobre la conversión, el renacimiento y la obediencia. Los tres temas son esenciales para nuestra salvación. Cuando el pecador se convierte, en ese mismo momento nace de nuevo, volviéndose una nueva criatura que pasa a obedecer al Señor. El llamado a la conversión aparece de manera clara en la Biblia. Hechos 3:19 dice: Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la conversión andan juntos, pero el arrepentimiento ocurre primero. La persona verdaderamente arrepentida experimenta la conversión. En el sentido común, conversión significa un cambio de rumbo. En el sentido espiritual es lo mismo. Conversión significa dejar el camino del pecado que lleva a la perdición y volver al camino de la santidad que conduce a la salvación. Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. El camino por lo cual el hombre natural acostumbra andar no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, toda la humanidad está espiritualmente perdida. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese texto se aplica a nosotros como raza humana y también como personas individualmente consideradas. Somos comparados a ovejas que dejaron el redil y se perdieron en el mundo peligroso. La oveja no sabe cómo volver a casa. Es necesario que alguien la busque y la traiga de vuelta. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nos retira del camino de perdición y nos coloca en el camino de la salvación. Nadie puede convertirse a sí mismo y nadie puede convertir a otra persona. La conversión es una obra enteramente de Dios. Cuando el pecador se arrepiente, confiesa su pecado y es perdonado, cambios ocurren en su vida, porque ahora es una persona convertida. El primer cambio que la conversión provoca es en la relación entre el pecado y Dios. El clásico ejemplo de esto es el hijo pródigo. Él había salido de casa y andado en el camino del pecado. Pero en poco tiempo él perdió todo. Perdió su patrimonio y su dignidad. Pero la Biblia dice que finalmente el hijo pródigo volvió en sí. Y en aquel momento algo aconteció. Él cambió la actitud en relación a su padre. Él muchas veces había pensado que su padre no tenía razón, pero ahora él confiaba en el Padre y decidió volver a la casa. Eso es conversión. En paralelo a la conversión ocurre el renacimiento. En realidad, la conversión y el renacimiento son fenómenos semejantes que alcanzan las mismas consecuencias. En cierta ocasión, Nicodemo, un maestro de la ley, visitó a Jesús. Él quería establecer un diálogo intelectual con nuestro Señor, pero en el comienzo de la charla, Jesús le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la mayor necesidad de Nicodemo no era conocimiento teórico, pero regeneración espiritual. Él necesitaba un nuevo corazón, nuevos deseos y nuevos propósitos y motivos. Nicodemo necesitaba ser una nueva criatura. El renacimiento es una condición para que veamos el reino de Dios. El hombre natural, también llamado de hombre carnal, no conoce las cosas espirituales. Solamente el hombre espiritual comprende las cosas de Dios.
Efesios 4, de 22 a 24 dice, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. El viejo hombre o hombre carnal es naturalmente enemigo de Dios. Sus propósitos son distintos de los propósitos de Dios. Su vida no es concebida para servir al Señor. A la vista del cielo, mismo que sea una persona moralmente correcta o socialmente respetada, ese hombre está espiritualmente muerto. El libro de Efesios, en el capítulo 2, describe la situación espiritual de todos los hombres anteriormente al renacimiento. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El hombre carnal es comparado a un muerto. Pero el texto bíblico prosigue, trayendo ahora un cuadro diferente. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es Dios que nos da vida a través del Espíritu Santo. El renacimiento es una operación divina. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. 1 Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí el renacimiento es comparado a la germinación de una buena semilla que es sembrada a través de la palabra de Dios. Así como en el mundo físico Dios habló y todo se ha hecho, la creación espiritual del nuevo hombre también es operada por la palabra divina. Pero ¿cómo ocurre la germinación de la buena semilla? ¿Cómo se da el proceso del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Nacer de nuevo es el resultado de recibir a Cristo como verbo de Dios, como alguien que opera una acción. Cuando recibimos a Jesús de esa forma, las cosas espirituales pasan a ser comprendidas y una transformación ocurre. El hombre espiritual que resulta del renacimiento es de naturaleza distinta del hombre carnal. Por eso, él es considerado una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El renacimiento no es algo teórico. Al contrario, él resulta en cambios prácticos en la vida del hombre renacido. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino, puro. ¡Qué maravilloso cambio!
No existe otro poder, aparte del Espíritu Santo, que pueda operar una transformación tan grande. El cambio es notable. Las otras personas perciben que una modificación ocurrió. No una modificación superficial, pero profunda, que involucra una alteración radical de prioridades, propósitos y prácticas. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. El cambio más radical que resulta del renacimiento es relacionado al pecado. El viejo hombre ama el pecado, en cuanto que la nueva criatura lo odia. Pero acá hay un punto importante a aclarar. El renacimiento no constituye una garantía de que el hombre nunca más pecará. ¿Por qué? Porque el nacimiento del hombre espiritual no resulta en la destrucción inmediata del hombre carnal. Mismo después del renacimiento, el viejo hombre continúa a existir, conviviendo con el nuevo hombre en la persona renacida. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo revela la lucha permanente que ocurre entre los dos hombres. El viejo hombre busca las cosas de la carne y la nueva criatura busca las cosas espirituales. Es una guerra diaria y permanente. ¿Quién gana? Depende de cuál poder domina nuestro ser. Cuando nos alejamos de Jesús y el hombre viejo resurge, ahí pecamos. Pero hay provisión para ese caso. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el creyente peca, pero se arrepiente, Jesucristo lo defiende delante del Padre. Pero como dice el texto bíblico, la voluntad de Dios es que no pequemos. Además, ya leemos en 1 Juan 3:9 que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es no permitir que el viejo hombre nos domine. Pero eso solo es posible si estamos conectados permanentemente con Jesús. El hombre que está conectado con Jesús tiene una vida de obediencia. En el plan de la salvación, la obediencia es fundamental. El hombre convertido tiene placer en obedecer a Dios. El verso 8 del Salmo 40 revela la disposición mental del hombre convertido en relación a los mandamientos divinos. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Solamente quien ha experimentado la conversión encuentra placer en la obediencia. El hombre natural ve los mandamientos como algo pesado, pero el hombre espiritual ve la obediencia como una forma de agradar al Dios que tanto le ama. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. La obediencia genuina es la que proviene de un corazón grato. Al conocer la bondad y la misericordia de Dios, en el hombre nace el deseo de agradar a su Señor y Rey. La obediencia que agrada a Dios es motivada por el amor. Los actos de supuesta obediencia que son motivados por el deseo de exaltación propia, nada valen delante de Dios. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes
Y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por nuestras propias fuerzas, nunca conseguiríamos obedecer a Dios. La obediencia es producida en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. Un texto interesante confirma esa verdad. El poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos, somete hasta los pensamientos para que obedezcan a la voluntad de Dios. Tanto la motivación cuanto el poder para realizar buenas obras provienen del Espíritu Santo. La parte del hombre es no resistir a la acción de ese poder, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Lo bueno que hacemos es obra del Señor en nosotros. Por eso nuestra obediencia no debe tener como propósito exaltar a nosotros mismos, mas glorificar a Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos debe servir para glorificar a Dios delante del mundo y de las personas que nos cercan. Nuestras acciones son la mejor predicación que podemos hacer. Una vida pura es el mejor argumento que podemos presentar. Cuanto más caminemos con Jesús, seremos más semejantes a Él. Ese debe ser el blanco de cada uno de nosotros. Crecer cada vez más en la gracia hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Jesucristo. Yo le invito para que hagamos ahora una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu provisión en el plan de la salvación. Te agradecemos porque tú pusiste a nuestra disposición esas cosas tan maravillosas con las cuales podemos nuevamente. Pedimos, Señor, que tú conviertas nuestro corazón y que tú nos des el renacimiento y el deseo y el poder para obedecerte. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por la audiencia tan especial. Espero que las palabras que han sido dichas en esas 4 palestras puedan fructificar en tu vida. Eso es mi deseo y mi oración. Que Dios te bendiga.